Buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Punto por Punto, última en el mes de enero, donde para sorpresa de absolutamente nadie, empezamos hablando de fútbol. Y empezamos con la Copa de la Liga Uruguaya, donde el lunes pasado Peñarol venció por la mínima Racing, para que las semis queden de la siguiente manera. Nacional contra Progreso, que jugaron el jueves, en lo que fue empate 1-1, y por penales el gaucho del Pantanoso se hizo con un lugar en la final tras ganarle 3-1 al Bolso, y el aurinegro ante Boston River, que se disputó el viernes con triunfo también por penales del Sastre tras igualar en tiempo regular 2-2. Los penales dictaminaron con el 4-2 final que el partido decisivo por la Copa de la Liga en Uruguay será ante Progreso y Boston River este jueves, las citas a las 20 en el Parque Viera. Pasamos al continente europeo, donde empezamos con las competencias internacionales, ya que fue semana de Champions y Europa League. Comenzamos con la Orejona, donde el Bodo Glimt en Noruega dio el batacazo y le ganó 3-1 al Manchester City. Otra de las sorpresas fue el Sporting Club de Portugal, que le ganó al campeón PSG por 2-1 con doblete del colombiano Luis Suárez. El Real Madrid vapuleó al Mónaco 6-1, con ley del ex incluida, hubo doblete de Mbappé, además de 2 asistencias de Federico Valverde. El Arsenal sigue liderando y se aseguró el primer lugar tras vencer 3-1 al Inter, con doblete de Gabriel Jesús, que fue titular, y su reemplazo Gyökeres anotó el tercero. En lucha directa para entrar a los 8 primeros, el Tottenham superó 2-0 al Dortmund con goles de Cuti Romero y Dominic Solán, que volvió a la titularidad tras su larga lesión que lo alejó 4 meses de las canchas. El Karabakh de Azerbaiyán sigue sorprendiendo y venció 3-2 al Eintracht Frankfurt para por el momento clasificar a la siguiente fase. El Bayern ganó con doblete de Harry Kane 2-0 al Union Saint-Gilloise. El Chelsea superó por la mínima al Pafos para ser octavo y momentáneamente el último clasificado directo a octavos. Atalanta no pudo con el Athletic Club y perdió 3-2 en Bérgamo y sale del top 8. Cómodo triunfo al Liverpool 3-0 ante el Olympique de Marsella en Francia. Newcastle por el mismo resultado le ganó al PSG para ser séptimo. Y finalizamos con goleada del Barcelona 4-2 ante el Slavia Praga en República Checa, con doblete de Fermín López y por un gol es noveno. Solo queda una fecha para decidir a los clasificados y se disputará la semana que viene, el miércoles todos los partidos a la misma hora. El jueves continuamos con la Europa League, donde el Aston Villa superó por la mínima al Fenerbahce para ser primero junto al Lyon, que también por el mismo resultado le ganó a Young Boys. Además, el Friburgo también por 1-0 le ganó al Maccabi Tel Aviv y el Braga al Forest repitiendo marcador. Bolonia y Celtic igualaron 2-2, otro que empató fue el Midtjylland 3-3 ante el Brann de Noruega. La Roma superó 2-0 al Stuttgart, el Betis perdió 2-0 con el PAOK y se complica su pase a los octavos de manera directa, y el Celta le ganó 2-1 al Lille. Al igual que la Champions, todo se decide a la misma hora, aunque será el jueves que viene. Así que tenemos semana más que cargada con la resolución de las etapas eliminatorias en las competencias internacionales en el continente europeo. Pasando al panorama liguero, empezamos como siempre con la Premier, donde el sábado West Ham y Sunderland empezaron la fecha 23 con triunfo de los Hammers 3-1 entre los Black Cats. El Manchester City superó 2-0 a los Wolves con goles de Marmoush y Semenyo en el debut de Gay y con Haaland en el banco tras un gol en sus últimos 8 partidos. El Bournemouth dio la sorpresa y le ganó 3-2 al Liverpool con gol en la hora de Amin Atli para que los de Iraola emparejen toda la zona media. El Aston Villa le ganó 2-0 al Newcastle para seguir siendo tercero. Por el mismo resultado, el Brentford perdió ante el Forest y bajó al octavo lugar. El Chelsea se pone quinto tras ganarle 3-1 al Crystal Palace, con total goleo latinoamericano, Estebao, Joe Pedro y Enzo Fernández. Y en el duelo estelar del fin de semana, el Manchester United le ganó al líder Arsenal por 3-2 para ponerse cuarto y achicar la renta de los Gunners a la cima. En breve, Everton y Leeds culminan la fecha. En la Liga, Levante y Elche el viernes inauguraron la jornada 21, en lo que fue 3-2 para los locales con doble participación uruguaya. El Valencia por el mismo resultado superó al Español. El Real Madrid de visita le ganó 2-0 al Villarreal con doblete de Mbappé. Atlético de Madrid goleó 3-0 al Mallorca y el líder Barcelona por el mismo resultado obtuvo la victoria ante el Oviedo. En estos momentos Girona y Getafe culminan la fecha en España. Retornando en el tiempo, el lunes pasado, finalizando la fecha en Italia, ganó de visita el Como 3-0 al Lazio y se afianza en el top 6 del calcio, que domina el Inter, que abrió el viernes la fecha enfrentando al Pisa y vapuleándolo 6-2. El Como goleó al Torino 6-0, en otra goleada el Atalanta superó 4-0 al Parma, la Juventus bajó 3-0 al Napoli y cerrando el domingo Roma y Milan, segundo y tercero respectivamente, igualaron 1-1 para que el Inter se escape a la cima. El Verona y Udinese cierran en estos momentos la fecha número 22. Pasando a Alemania, el San Pauli y el Hamburgo, en duelo clave por el descenso, abrieron la jornada igualando sin goles. Leipzig le ganó de visita 3-0 al Heidenheim,
Repitió el resultado del Dortmund, que en la misma condición superó a la Unión Berlín. El Hoffenheim, también de visita, hizo lo propio 3-1 ante el Eintracht de Frankfurt. El Leverkusen, por la mínima en su casa, superó al Werder Bremen. Y todos le descontaron puntos al líder, que después de 18 partidos sufrió su primera derrota. El Allianz Arena vio un 2-1 del Augsburgo al Bayern Múnich, y cerrando la fecha, el Stuttgart superó 3-0 al Borussia Mönchengladbach para quedar en el top 4. En Francia, abrió la fecha el PSG, visitando al Auxerre y ganándole por la mínima. El Olympique de Marsella venció 3-1 al Lens para arrebatarle el liderato y entregárselo al elenco parisino. Hat-trick de Hendrik para la goleada 5-2 del Lyon ante el Metz, y con un 4-1 contundente cerramos entre el Estrasburgo y el Lille para que se achique la distancia entre quinto y octavo, comprendiendo la lucha por puestos europeos. Pasando al mercado de fichajes, destacamos, como mencionábamos hace unos instantes, la llegada de Marc Guéhi al Manchester City. El zaguero del Crystal Palace, que quedaba libre en junio, arribó por 23 millones de euros al conjunto Citizen. El Tottenham fichó al lateral izquierdo Sousa, proveniente del Santos, a cambio de 15 millones de euros, y Facu Torres del Palmeiras se va rumbo al Austin FC a cambio de 8 millones de euros. La sección de uruguayos en el exterior se abre con gol de Mauro Méndez en el empate 1-1 entre Banfield y Huracán en el comienzo de la Liga Argentina. En España, Levante le ganó 3-2 al Elche, abrió la cuenta para la visita Álvaro Rodríguez y lo ganó sobre el final con gol de la Amaturra Levante. Pasando por Brasil, en el Carioca, hubo gol de Santiago Rodríguez en el 2-0 del Botafogo ante el Bangu, y en el mismo estadual, doblete del Puma Rodríguez en el 3-0 del Vasco da Gama ante Boa Vista. Seguimos hablando portugués y nos trasladamos al país luso para destacar gol y asistencia de Rodrigo Salazar en la goleada 5-0 del Braga ante el Alversa. Y finalizamos con café. En Colombia, Franco Faúndez, el ex nacional, convirtió en el empate 1-1 entre su equipo, el Santa Fe, y el Once Caldas. Pasamos al tenis y tenemos semana a pleno en el Australian Open. Volvemos al lunes pasado, donde finalizó la primera ronda, y destacamos eliminaciones sorpresivas como la de Leila Fernández, número 23 del mundo, frente a la indonesa Janice Shen, número 59 del mundo. Y en el masculino, el garoto Joe Fonseca, 32 del ranking, quedó temprano eliminado ante el estadounidense Elliot Spiciri, 85 del mundo. Pasando a segunda ronda, destacamos la caída de Emma Raducanu. Además, Paula Badosa, que defendía semifinales, cayó en segunda ronda ante la rusa Oksana Selekmeteva. Janet Sien, quien había dejado por el camino a Leila Fernández, sufrió la derrota y eliminación ante Carolina Pliskova, quien volvió a la actividad grande tras un 2025 con una lesión de tobillo que la ausentó casi todo el año y lo está haciendo hasta el momento de buena manera. Belinda Bencic, top 10 del ranking, quedó por el camino al perder frente a la checa proveniente de la quali, Nikola Bartunkova, quien en primera había eliminado a Kasatkina, 43 en la clasificación. En los hombres tenemos un solo duelo a destacar. Denis Shapovalov, top 23 del ranking, quedó eliminado por el inoxidable Marin Cilic en sets corridos. Llegando a la tercera ronda, comprendida entre la noche del jueves y el viernes, destacamos las caídas de Clara Tauson, que en un partidazo no pudo ante Victoria Mboko, las 14 y 16 del mundo respectivamente, y Bajovic, que ya tuvo su explosión en 2025 y hablamos de ella en fin de año como una de las nuevas promesas, está confirmando nuestra predicción, y sacó a Yasmin Paolini, la número 8 del mundo de sets corridos, para sus 18 años lograr hasta el momento su mejor resultado en Grand Slam, llegando a cuarta ronda donde buscará seguir el camino triunfal ante Yulia Putintseva. Además, Linda Noskova, 13 de ranking, quedó eliminada frente a la china Xinjun Wang, número 46. Naomi Osaka tuvo que darse de baja por una lesión en el partido anterior y le dio el pasaje a los octavos de final a la proveniente de la quali y locataria Madison Inglis. En la rama masculina tenemos que mencionar la retirada del español Alejandro Davidovich Fokina frente al estadounidense Tommy Paul, la derrota de Andrei Rublev en sets corridos frente al argentino Francisco Cerúndolo. Karen Khachanov fue eliminado por Luciano Darderi y para finalizar Tomás Mayak por Lorenzo Musetti. Llegando a lo último, entre la noche del sábado y la de ayer domingo, tuvimos los cruces de octavos de final. En la rama femenina, Arina Sabalenka superó a Victoria Mboko, Ivajovic sigue su camino a la gloria y le ganó a Yulia Putintseva, Coco Gauff salió victoriosa de su duelo ante Carolina Muchova, y Elina Svitolina eliminó a Mirra Andreeva. El domingo, la vigente campeona Madison Keys quedó en el camino tras perder ante Jessica Pegula. Amanda Anisimova luchó bastante ante Xinjun Wang, pero avanzó. Elena Rybakina, sin muchos inconvenientes, fue más que Liz Mertens, y Iga Swiatek, descartando la sorpresa, va a pulvear a la local Madison Inglis
para que los duelos de cuartos de final queden de la siguiente manera: Sabalenka y Jovic, Rybakina y Świątek, Pegula y Anisimova y Goff con Svitolina. En el apartado de los hombres, Carlos Alcaraz superó a Tommy Paul, Alexander Zverev a Francisco Cerúndolo, la sorpresa, Lerner Tien hizo lo propio ante Daniil Medvedev, Alex de Minaur le ganó a Alexander Bublik y el domingo Musetti superó a Fritz. En duelo italiano, Sinner con autoridad eliminó a Darderi, Mensik por una lesión abdominal no se presentó a jugar ante Djokovic y le dio el pase directo al serbio, y en el último de los duelos Ben Shelton le ganó a Casper Ruud. Los cuartos quedan de la siguiente manera: Musetti y Djokovic, Zverev y Tien, Sinner y Shelton y Alcaraz y de Minaur. Pasamos al básquet, donde tenemos una semana cargada a la Liga Uruguaya. 2 partidos el lunes, Hebraica le ganó a Urunday 90-85, Malvin superó 85-76 a Defensor, con 24 del Hueso Martínez, y en el correr de la semana, Peñarol vapuleó a Welcome 107-74, con 21 de Pomol y 20 de Vescovi y Hogan. Unión Atlética con 29 de Tai Prince superó ampliamente a Goes 96-76, Aguada goleó de visita 109-86 a Cordón, Nacional vapuleó 97-73 a Biguá con 27 de Felden, y finalizando la actividad semanal, el sábado Aguada le ganó 90-76 a Defensor para que las posiciones sigan mandando Peñarol, seguido de cerca por Hebraica y Malvin, y en el descenso Welcome y Cordón estén bastante complicados. Volviendo al lunes pasado, Nacional cerró una fecha más a la Champions League Américas, ganándole al Flamengo 95-76 para confirmar su avance a los cuartos de final de la competición. Pasando a Europa, empezamos por la lucha continental, donde el Tenerife enfrentó al Nymburk checo y por la Champions League le ganó 104-80 con 8 puntos y 4 asistencias de Fittipaldo. El Manresa, en la Eurocup, recibió al Neptunas lituano y lo ganó por 1, 97-96, sin participación de Ubal, que tiene un esguince en el codo y está de baja aún por tiempo indefinido. En la Liga Española, Zaragoza recibió a Girona y fue derrotado 94-90 pese a los 18 de Joaquín Rodríguez. Manresa sin Ubal fue local ante Andorra y le ganó 91-84, y Tenerife visitó al Barcelona y se trajo un triunfazo 89-82 con 7 puntos y 4 asistencias de Fittipaldo. Abrimos la semana en la NBA con el anuncio el lunes, mientras se grababa el episodio anterior, de los titulares para el All-Star, que si bien cambia de formato y será Estados Unidos contra el resto del mundo, los titulares se dieron por conferencia este y oeste. En el este, los 5 nombrados fueron Kay Cunningham de los Pistons, Tyrese Maxey de los Sixers, Jalen Brunson de los Knicks, Jaylen Brown de los Celtics y Giannis Antetokounmpo de los Bucks. Pasando al oeste, los designados son Shai Gilgeous-Alexander del Thunder, Stephen Curry de los Warriors, Luka Doncic de los Lakers, Victor Wembanyama de los Spurs y Nikola Jokic de los Nuggets. Tras ello, comenzamos la recorrida de la liga con el duelo entre los Bucks y los Hawks, que fue 112-110, donde Giannis hizo 21 puntos y capturó 17 rebotes, dejando opacado a los 32 de Alexander Walker, y los 28 puntos y 16 rebotes de Jalen Johnson. 30 de Jay en la goleada 136-104 del Thunder a los Cavs. James Harden, con gran planilla de 36-7-9, le dio el triunfo 110-106 a los Clippers sobre los Wizards. 16 puntos y 14 asistencias de Kay Cunningham en el 104-103 de los Pistons a los Celtics. Casi triple doble de Şengün, 20-13-9 en el 111-106 de los Rockets a los Spurs. 43 de Keyonte George, su máximo de carrera, para el triunfo 127-122 de Jazz a los Timberwolves, que ni con los 38 de Anthony Edwards pudieron. Triple decena de Luka Doncic de 38-13-10 en la victoria 115-107 de los Lakers a los Nuggets. 40 puntos y 10 asistencias de Immanuel Quickley en el 145-127 de los Raptors sobre los Warriors. Vapuleada histórica 120-66 de los Knicks a los Nets, siendo el juego ganado con más diferencia en la historia de los de la Gran Manzana y frente a su rival de ciudad. Gran planilla de Jalen Johnson 32-15-8 en la victoria 124-122 de los Hawks ante los Grizzlies. Otro planillón, esta vez de Shai Gilgeous-Alexander, de 47-11 para el triunfo 122-102 del Thunder a los Bucks. 35 de Peyton Watson en el 107-97 de los Nuggets frente a los Wizards. Triple doble de Joel Embiid de 32-15-10 en la victoria en el suplementario de los Sixers ante los Rockets, que pese a los 36 de Kevin Durant no les dio. Otra triple decena, pero que nos sirvió en este caso, de Jusuf Nurkic de 17-11-14 en la derrota del Jazz ante los Spurs con 31 de De'Aaron Fox.
Los Ángeles, esta vez es de los Clippers. 24 puntos de Kawhi Leonard, que dejó inerte la planilla de Doncic de 32-11-8 en lo que fue 112-104. 32 de Kevin Durant en la victoria 111-104 de los Rockets ante los Pistons. Al borde del triple doble, Jalen Johnson, que con 23-18-9 aportó para que los Hawks le ganen 110-103 a los Suns. La que no fue casi fue la triple escena de Jaylen Brown, 27-10-12, en el triunfo 130-126 de los Celtics ante los Nets en alargue. 47 de Shea, que no alcanzaron, en la derrota 117-114 del Thunder ante los Pacers, donde destacó Nembhard con planilla de 27-7-11. 36 de Donovan Mitchell, en lo que fue victoria 119-105 de los Cavaliers ante el Magic. Otra triple escena que no sirvió. Otra más de Jusuf Nurkic con cifras de 17-10-12, en lo que fue derrota por goleada del Jazz ante el Heat, 147-116. Culminamos una semana más donde el Thunder y los Pistons siguen dominando sus conferencias y de a poco nos vamos acercando al deadline, donde podremos ver algún traspaso interesante. Fin de semana de campeonatos de conferencias, 2 duelos en la NFL, los Broncos y los Patriots en un juego marcado por la nieve y el frío, donde los de Nueva Inglaterra se hicieron con el triunfo de 7, gracias a un touchdown por tierra de Drake May y un gol de campo del venezolano Andy Borregales. Pasando al segundo cotejo, los Seahawks y los Rams, con un clima más normal, nos dieron muchos más puntos de anotación. Fue 31-27 para los de Seattle, con 3 pases de touchdown de Sam Darnold, y dentro de 2 semanas tendremos en el Levi's Stadium el Super Bowl entre los Patriots y los Seahawks. La cita es el 8 de febrero. Pasamos a la sección de especiales, donde destacamos el lunes pasado el comienzo del Centro Sur de Handball en la rama masculina, que daba 4 cupos para el Mundial de Alemania en el 2027. Uruguay participó del mismo, en los que jugó 5 partidos. El lunes ante Chile perdió 40-22, el martes frente a Brasil dio un partidazo en el que fue derrotado 33-25 con una gran actuación tanto del capitán y pivot Gabriel Chaparro con 8 goles, como de Juan Hernández en el arco con 12 atajadas y un 25% para cerrar el arco celeste. El miércoles ante Argentina no se pudo, en lo que la pizarra marcó 35-18 a favor del albiceleste. Y el viernes ante Paraguay, en un duelo que significaba medio mundial, salimos victoriosos 30-24 con un gran Felipe González en el arco con 18 atajadas por un 44% de efectividad y además en ataque 10 goles de Cristian Rostagno. Y el sábado, para cerrar el pase a la cita mundialista, culminó la instancia Uruguay en el Centro Sur con triunfo 36-17 ante Perú, y en 2027 tendremos en Alemania una nueva Copa del Mundo para disputar, donde iremos junto a Argentina, que salió campeón y le ganó en el duelo final a Brasil 26-25, que culminó segundo. El tercer equipo fueron los trasandinos, además de nosotros, que completamos los 4 boletos rumbo a Alemania el año que viene. Con esto finalizamos una nueva edición del podcast. Por nuestra parte nos despedimos y volveremos a vernos dentro de 7 días con más y mejores noticias del mundo de los deportes. Muchas gracias.